Daniela Blandón, buenos días. Muy buenos días, Rosa. Empezamos esta crónica en Argentina, donde hubo protestas contra el gobierno de Milei y sus planes. Que ya son recurrentes, ¿no? Decenas de miles de estudiantes universitarios protestaron el miércoles por los fuertes recortes de gastos en las universidades públicas, a las que el presidente tilda de centros de adoctrinamiento socialista. El ejecutivo de Javier Milei, que ya en abril tuvo que reconsiderar un recorte planeado en el presupuesto educativo, advirtió esta vez que vetaría una ley que el Congreso aprobó hace semanas para aumentar la financiación universitaria con el argumento de que amenaza el equilibrio fiscal, algo que rechazan tanto profesores como estudiantes. Si esta ley se llegara a vetar, las consecuencias la verdad serían muy graves, porque estamos hablando de que no estaría garantizado el sueldo de nuestros docentes y nuestros docentes y de, bueno, como mencionaba antes, todas las actividades de extensión e investigación que son fundamentales para el funcionamiento de la universidad. Hoy cierra la UBA o cierran las universidades públicas y el problema también lo tenés en 10 años cuando no tengas esa masa laboral que necesitabas para sacar a la economía adelante. Estamos diciendo que queremos inversiones de empresas extranjeras, pero esas empresas nunca van a venir si no tienen la gente para contratar con el recurso humano y la capacidad humana para contratarlas. Se necesitan economistas, ingenieros, médicos y de eso se trata la universidad también. Cambiamos de país, vamos a Francia, donde en medio de este diseño de los presupuestos parece que toma forma la idea de cobrar más impuestos a los ricos. Sí, Rosa, esta tarifa adicional para quienes posean grandes fortunas, también para las empresas más grandes, fue planteada, recordemos, por el primer ministro Michel Barnier durante su comparecencia esta semana ante la Asamblea Nacional, como una forma de tapar ese enorme déficit fiscal que se espera termine este año en el 6% del Producto Interno Bruto. Es uno de los más altos de Europa. El presidente se pronunció al respecto. Creo que tener una imposición fiscal excepcional es algo que las grandes empresas entienden bien si es por un año, dado el nivel de esfuerzos que se deben hacer, pero debería ser limitada. La solución no es un ajuste a corto plazo recortando algunos gastos sociales, porque es muy difícil sin una agenda clara, o con impuestos excesivos, porque no tenemos mucho margen de maniobra, dado que somos el número 1 o 2 que más grava en Europa junto con Dinamarca. No parece, Rosa, muy contento Macron con estas propuestas que ha hecho Barnier. De todas maneras, esto hace parte del proyecto de presupuesto que deberá ser presentado en los próximos días por el Ejecutivo y del que nuestra corresponsal en París, Erika Olavarría, nos habló más temprano. Sí, efectivamente, poco a poco se van conociendo pistas sobre esa futura ley de presupuestos y por dónde podrían venir las economías, los ahorros para el gobierno francés. Hoy se sabe que una parte va a venir de las jubilaciones. No es que se les pague menos a los jubilados, pero sí se va a trazar lo que es el reajuste el próximo año, de enero a julio. Así el gasto no va a caer en el presupuesto del año 2025. De ahí ya vendrían 4.000 millones de euros de ahorro para el fisco francés, según el gobierno de Barnier. Recordemos que ahora hay que hablar o Barnier o Macron porque no es lo mismo. Son 14 millones de personas las que serían tocadas. Aquí ya él comienza a desmarcarse del gobierno de Emmanuel Macron, para quien los jubilados eran intocables. El mayor sindicato francés, CFDT, ha dicho que esta medida es escandalosa. Otra de las medidas que se ha anunciado ya desde la Corte de Cuentas, recomendaban al gobierno ahorrar en las colectividades. Hay que decir que aquí hay las comunas y hay la unión de comunas. Supuestamente estas se crearon para tomar algunas funciones de las comunas, pero no ha sido así. Así que la Corte de Cuentas recomienda que se disminuya el nivel de efectivos en esas colectividades locales al nivel del año 2010. Esto es 100.000 personas menos empleadas por estas colectividades de comunas. También ha sido escandalosa la reacción del director de la Unión de Alcaldes, que además, por cierto, era uno de los candidatos a primer ministro. Y la otra medida polémica también, el aumento de impuestos a los más ricos. Hoy el ministro de Cuentas Públicas y de Presupuestos ha entregado otras pistas, ha dicho que es una medida que apenas va a tocar a un 0,3% de la población y ponía un ejemplo, un matrimonio sin hijos que juntos ganan 500.000 euros al año, o sea que va a ser realmente algo que toque a los ricos, pero recordemos que del oficialismo se oponen. Hoy Gérald Darmanin
diputado, antiguo ministro del Interior, decía e insistía en que no se tiene que hacer eso, que es una mala medida, que el dinero de los ricos tiene que quedarse en la economía y no venir a inflar las arcas fiscales. Desde el gobierno dicen realmente que es una medida que va a tocar a una parte muy pequeña de los hogares franceses. Daniela, como decías y como decía ahora Erika, es que recordemos que Macron, una de las primeras medidas que tomó al llegar al Elíseo fue eliminar el impuesto sobre las grandes fortunas. Veremos cómo se aprueban estos presupuestos, seguro que hablaremos de esto largamente. Ahora cambiamos de tema, vamos a Estados Unidos, donde ya esta es la tercera jornada de huelga de los trabajadores portuarios. Cuéntanos causas y consecuencias. Pues los principales puertos de la costa este de Estados Unidos están acumulando largas filas de buques portacontenedores, mientras se desarrolla esta que es la mayor huelga de trabajadores portuarios en casi medio siglo y que impide la descarga. Esto amenaza con escasez de todo tipo de bienes, Rosa, desde frutas hasta autopartes. Y la razón es que más de 45.000 empleados exigen un nuevo contrato de 6 años con alzas de salariales de hasta el 80% y que les garanticen, sobre todo esto es bien importante, que sus labores no van a ser automatizadas. El presidente Joe Biden se ha puesto de parte del sindicato. Lo último que necesitamos, además de la situación del huracán Helene, es un desastre provocado por el hombre y lo que está sucediendo en los puertos. Ya estamos escuchando sobre gente que está teniendo problemas para conseguir el producto que necesita debido a la huelga portuaria. Y miren, hay un consorcio de básicamente 6 propietarios que controlan todos los puertos desde la costa este hasta el Golfo, que han obtenido ganancias increíbles, más del 800% de ganancias desde la pandemia. Y los propietarios están ganando decenas de millones de dólares con esto. Lo último que necesito es sacar provecho de esto. Es hora de que se sienten a la mesa y paren esta huelga. Daniela, ¿cómo amanecen los mercados ante este panorama? Pues vamos a concentrarnos en el petróleo, como lo hemos hecho en los últimos días. Sigue causando nerviosismo la posibilidad de un eventual ataque israelí a las instalaciones petroleras de Irán, que es uno de los mayores productores del mundo, alrededor de 3 millones de barriles por día, un poco más de eso. Por eso el precio del petróleo sigue repuntando. Ya van 3 días seguidos con alzas de entre el 1 y el 3%. Vemos como el día de hoy avanzan más del 2%, tanto el WTI como el Brent, a $70, más de $70 por barril. ¿Y cuál es la cifra del día de hoy? Rosa, 6.600 millones de dólares que recaudó OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, de inversionistas como Microsoft o Nvidia. Esto para seguir desarrollando sus proyectos de inteligencia artificial. Hablábamos de los puertos y de cómo están, pues como la gente no quiere que se automaticen sus empleos, pues aquí vienen. Con estos recursos el valor de la empresa sería de unos 157.000 millones de dólares y consolidaría su posición como una de las empresas privadas más valiosas del mundo, junto con otras como SpaceX de Elon Musk. Bueno, desarrollo que seguramente ni siquiera nos imaginamos, ¿no, Daniela? Muchísimas gracias por este repaso económico. Vamos con revista de prensa.